Entonces, en este nivel reflexivo, ya el alumno tiene como base el texto, pero también se haya influenciado de otras lecturas de su conocimiento propio del mundo, que básicamente le enseñan a enfrentar al texto. Es decir, el alumno no está solo y desarmado ante lo que le diga un texto, sino el alumno tiene una defensa porque ha leído algo similar anteriormente, porque algo ha escuchado en alguna clase, porque algo sabe del texto. Y eso es lo que de alguna manera provee o nos provee a nosotros de poder enfrentar posteriormente un nuevo texto. Vamos a enfrentar satisfactoriamente un texto cuando este texto, de alguna forma, por el tema, por la idea principal o incluso por ideas secundarias, ya haya sido leído anteriormente por nosotros. Entonces, no pensemos que, que los textos difíciles son los textos de temas que no conocemos, ¿no? Porque eso es normal, o sea, es normal que nadie sepa, pues, algo que no conoce, algo que no ha estudiado, que no le han enseñado. La otra vez ustedes hacían referencia, creo, a los textos filosóficos, pero es normal que el alumno no sepa textos filosóficos o le cueste desenvolverse cuando es una disciplina compleja, para empezar, y que no es muy difundida en las escuelas. La filosofía no es muy difundida en las escuelas y cuando se difunde básicamente como historia de la filosofía. Hasta la misma San Marcos, en nivel preuniversitario, lo que pregunta básicamente son preguntas de historia de la filosofía. Entonces, si tú solamente sabes eh, un par de libros que escribió Aristóteles y más o menos Aristóteles de dónde era, eso de qué te va a servir fuertemente cuando te encuentres con una lectura, no sé, pues de Schopenhauer, de Heidegger, de Nietzsche, de Kant, etcétera. No te va a servir para mucho. Entonces, es importante que el alumno sepa que una buena comprensión lectora puede ser un tema común, ¿no? Común y corriente, desde un texto filosófico hasta un texto esencial, pero que maneja o que puede manejar en preguntas esta dimensión que estamos viendo acá. Después habíamos hablado de la frecuencia y de la variedad, y eso se rige en el contexto. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que un alumno tenga una buena comprensión lectora si su frecuencia es escasa, si su variedad es nimia? Entonces, eh, durante toda su vida, sus 20 años, sus 19 años, ¿cuál ha sido el alcance cuantitativo en el consumo de libros a nivel estudiantil, a nivel laboral, a nivel público, a nivel personal o privado? Si es escaso, entonces pues estamos ante un alumno que, entre otras cosas, no le gusta la lectura y que o de repente tiene otras prioridades y simplemente no va a tener una práctica. Los textos filosóficos pueden entrar tranquilamente en los textos personales o privados. Los textos filosóficos pueden entrar en los textos de educación, pero si el alumno no los considera como tal. También hay otro aspecto que es importante, ¿no? Que es el tema de la actitud. ¿Cuál es la actitud del alumno para con los libros? Entonces, normalmente la actitud se mide con los textos de uso privado y personal, porque no son forzados. Entonces, el alumno normalmente los consume porque quiere, porque se da el tiempo. Pero de repente la medición se vuelve un poco más complicada cuando te preguntan, oye, ¿y tú qué libro has comprado? Ah, he comprado una teoría, he comprado un libro sobre metodología científica o el método científico. Entonces, habría que ver si el alumno lo compró porque le gusta, porque fue obligación, porque tenía que pasar un examen, y si es que lo compró, eh, en qué contexto lo compró, privado, estudiantil, educativo, público, laboral, y porque de repente si el alumno dice, yo le he comprado por un texto de uso educativo, de repente ese libro nunca se termina, solamente lee una página, dos páginas,
como si fuera un diccionario, ¿no? Que tú consultas lo que te interesa y después lo demás lo dejas. En cambio, el texto de uso personal o privado sí te dice, pues, sí te dice, digamos, te arroja algo, ¿no? Te arroja algo. Entonces, si el consumo de libros, ¿ya? En el Perú fueran, por ejemplo, exclusivamente de filosofía, eso te arrojaría algo. De repente, no sé, una sociedad más reflexiva, con interés científico, con interés, digamos, metodológico, ¿no? Si el consumo de libros tiene que ver pues con literatura de ficción o literatura erótica, bueno, podemos hablar de una población eh, que en su mayoría pues usa la lectura como recreación, como de una manera de distraerse, ¿no? De salir de la rutina, como prender la tele, ¿no? Entonces el contexto también cuenta. Y el contenido de los textos que tiene que ver justamente con que el alumno sepa desenvolverse en cada tipo de texto. La clase pasada les preguntaba a ustedes o les decía a ustedes que me digan las características principales de los textos continuos, ¿no? Narración, descripción, exposición, argumentación, instrucción. Entonces se supone que un alumno, o en todo caso pues cualquier persona, podía tener un concepto más o menos decente de qué es lo que él tiene que hacer en la narración, qué es lo que tiene que hacer en la descripción. Entonces, a través de ese proceso, de ese seguir y hacer, uno se emparenta con el texto, le resulta más sensible el texto y lo más importante, identifica el texto. No está pues a la deriva, no, no está ahí a la deriva. Hay un conocimiento, hay una certeza de qué es el texto y qué se suele hacer en ese texto. Pero vamos a encontrar personas que de repente jamás han leído o se han digamos, enfrentado a un texto argumentativo, ¿no? A un texto expositivo. Entonces, su nivel de comprensión lectora, su competencia lectora va a ser escaso. Y de ahí vimos textos discontinuos, que son pues textos un poco más alejados de la tradicionalidad lectora, que son los formularios, los anuncios, los gráficos, los esquemas, los cuadros, los mapas, que también consumimos, pero tienen una diferente concepción, ¿no? Tienen una diferente concepción. Entonces, de ahí habíamos visto formato del texto, textos continuos. Normalmente los textos personales o privados tienen esta característica, ¿no? Pues lo tenemos en cuentos, novelas, ensayos, artículos, etcétera. De repente por ahí algún alumno o alguna persona leerá pues cómics y eso ya es un tipo de texto diferente, educativo también en muchos casos, pero que presenta pues un formato diferente. Entonces ahí hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay que hacer ahí otras cosas. ¿Correcto? Después de eso, tenemos formato del texto en textos discontinuos. La discontinuidad, la discontinuidad de alguna u otra forma se presenta en textos que no tienen un orden lector tradicional. Por ejemplo, cuando yo leo textos discontinuos, yo digo, ¿no? Los discontinuos son los textos que requieren procesos lectores diferentes de los que se dan en los textos continuos, dada su estructura diversa. Entonces, no es una estructura tradicional. Yo estoy leyendo de izquierda a derecha. En cambio, esos textos, dependiendo de sus características, van a tener pues una escritura, yo diría, más que diversa, yo diría dispersa, ¿no? Porque hay que leerlos así, 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 o sea, dependiendo de su naturaleza. Y esos textos van a tener, sobre todo dinamismo a la hora de visualizar, de visualizarse, y van a tener que ver mucho justamente con una estructura que por ejemplo suele ser muy requerida en los textos de uso público, en los textos de uso laboral, ¿no?
lo de trabajo, como hemos visto, no tanto en textos de uso personal y no tanto en textos de usos educativos, ¿no? Para eso más que nada tenemos el texto continuo. Entonces, cuando caminamos por la calle y vemos una publicidad, ¿no? Una propaganda, un anuncio, etcétera. Cuando vamos a, digamos, a un restaurante y vemos la carta o los precios que están ahí colgados, pueden hablarse de textos discontinuos. De ahí tenemos un formato que de repente para ustedes les resulta más conocido, que es el formato del texto mixto. ¿Qué creen ustedes que San Marcos buscaba colocando este tipo de preguntas? O sea, ese tipo de textos. ¿Qué creen ustedes que San Marcos buscaba? Porque claro, si pensamos simplemente en que es una universidad que tiene como fin medir o poner evaluaciones para ver si el alumno empieza o no, a San Marcos no le hubiera costado nada pues poner puros textos continuos, ¿no? Como siempre lo hizo, o en todo caso como hasta, hasta hace unos 15 años lo hizo. Pero ¿por qué San Marcos, por ejemplo, coloca texto mixto? A ver qué me dicen, ¿qué buscaba? ¿Mm? Ustedes que han estado en exámenes de admisión últimamente. ¿Qué buscaba San Marcos colocando textos mixtos? ¿Cuál creen que es su objetivo? ¿O era su objetivo? Dime, dime. Profesor, yo creo que es porque más adelante nosotros vamos a llevar investigaciones, o creo que lo he escuchado más que para la tesis, se hacen bastantes cuadros así de investigación, de estadísticas, entonces debemos saber leer eso. Creo que era por eso, profesor. Ya está. ¿Alguien más? ¿Por qué San Marcos en sus evaluaciones pone textos mixtos? Antes no era así, ¿no? Antes cuando no era DECO, te ponían pues textos filosóficos y ahí sí era un poco complicado porque el alumno tenía que guiarse de su conocimiento. Si habías leído a Platón, a buena hora. Si no habías leído a Platón, tienes problemas. Entonces, ahora no. A ver qué me dicen. La verdad es que no es tanto para, como dijo su compañero, ¿eh? De repente es algo que deriva, pero no es tanto el objetivo porque al final en el examen de admisión, no estamos hablando de ingresantes, estamos hablando de postulantes. Entonces, si tú quieres ingresar, tienes que demostrar algo. Y no tienes que demostrar básicamente un conocimiento o algo que te oriente a una tesis de acá a 5 años, sino más bien ver si el alumno puede relacionar, puede vincular, puede establecer premisas y a la vez conclusiones, usando por un lado un formato tradicional, conservador, como lo es el texto continuo, y después combinado con un texto discontinuo. Entonces ahí el alumno establece pues un parangón, una comparación, una diferenciación entre el texto y la gráfica. Y por lo tanto, genera conclusiones. De ahí estadísticas y ¿no? El alumno a veces piensa que los textos mixtos van a tener estadísticas solamente. No, pueden ser diversos. Una cosa es lo que te plantea el examen de admisión y otra cosa muy diferente es la naturaleza en sí del concepto de texto mixto, ¿no? En el texto mixto pueden haber eslogans, pueden haber, digamos, viñetas, pueden haber dibujos, pueden haber de todo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que el alumno vincule. Por un rato el alumno va a estar de izquierda a derecha y por otro lado el alumno va a tener una lectura más dispersa, más diversa. Entonces va a poder vincular eso. Entonces le da más capacidad de cognición, le da más capacidad de análisis. Y si lo hace en un tiempo rápido, como es un examen de admisión, demuestra que aparte del análisis, tiene pues rapidez. Entonces eso es algo que se valora en un alumno con relación a la lectura. ¿Se dan cuenta? Eh, no muchas universidades colocan ese tipo de textos. ¿Por qué? Porque básicamente yo supongo que la universidad tendrá como fin simplemente presentar una prueba para ver si el alumno pasa o no, ¿no?
pero aquí se trata básicamente de ver eh, en qué tipo de textos tienen más dificultad. Y la San Marcos y Oca, por ejemplo, hace evaluaciones de eso. Oca determinó o determina que en comprensión lectora, la gran mayoría de postulantes, y me imagino que esos postulantes también después, algunos de ellos después son ingresantes, tienen dificultades o la mayor cantidad de personas cometen errores en las preguntas de inferencia y preguntas de extrapolación, que casualmente son las preguntas más cognitivas. Entonces de repente el alumno dice, bueno, ese no es mi caso, ya pues, pero Oca tiene registrado justamente cuando el alumno marca qué es lo que más marca el alumno o qué es lo que más marca bien el alumno. Y los que están en último lugar son las preguntas de inferencia y extrapolación. Es como los tipos de textos, ¿no? Los textos más sencillos para los alumnos son justamente estos, los textos mixtos o los textos continuos, donde hay más grado de dificultad es en el texto dialéctico, que es el nivel argumentativo, y el texto en inglés, ¿no? Ya por razones evidentes. En el 2017, si no me equivoco, 17 o 18 creo, 18, la PRE hizo una encuesta, OCA hizo una encuesta. De repente alguno estuvo por ahí, no sé, en las cuales OCA preguntó cuál era, digamos, su destreza con respecto al inglés. Y en el caso de la educación que recibió, y la gran mayoría, yo vi esas encuestas a nivel interno, eh, decía que no pasaba de lo básico. O sea, el alumno y otros que no sabían simplemente inglés. El alumno está yendo a postular a un examen de la San Marcos prácticamente indefenso ante 5 preguntas. Y creo que en otro salón alguien me dijo, bueno, pues un alumno me dijo, pero no sé si fue en este salón, me dijo, yo iba a dar el examen de admisión y yo no hacía comprensión lectora. Entonces, tú estás yendo al examen de admisión ya con 15 preguntas en contra tuya. Entonces, no solamente demuestra, y bueno, este alumno hablaba de que no había recibido una buena educación en la escuela o en la familia, pero demuestra pues cómo hay alumnos que carecen fuertemente de este tipo de detalles. Y el inglés ya no, o sea, ya desde hace mucho tiempo es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Por algo muy sencillo. Por ejemplo, en la universidad, lo normal, y se lo digo por experiencia, ha pasado muy poco, ya me pasó muy poco, pero me pasó, eh, es que el profesor, muchas veces suelto de huesos, agarra y dice, en la separata, en la facultad, en la fotocopiadora hay una separata. Sáquenle copias de ese aparato. Entonces, cuando los alumnos iban, nos dábamos cuenta que ese aparato estaba ahí, pero era en inglés. Entonces, ya en la universidad, o sea, no es el colegio, pues, en la universidad se supone que el alumno tiene que hacer dos cosas, ¿no? O tiene que saber inglés, o en todo caso tiene que ver la manera como agenciarse en inglés. O sea, no puede reclamarle algo al profesor como tal. Porque para empezar, se supone que en la universidad el profesor te da las herramientas más actualizadas o más importantes que pueden haber sobre un tema. Y el profesor no tiene la culpa de que a veces esas herramientas más actualizadas que te dan justamente una educación adecuada, o por lo menos la que el profesor espera, no estén en castellano. Entonces, preocupante sería si el profesor te las deja pues en francés, ¿no? Te las deja pues en italiano.
pero te las deja en la lengua que se supone que deberías tener cierta base, ¿no? Y ha pasado, bueno, me ha pasado en su momento, cuando era estudiante, que el profesor dejaba separatas, que habían profesores que dejaban separatas en inglés, y tenías que estudiarlas y en el examen, etcétera, ¿no? Es decir, estamos estudiando ciencia, técnica y ciencia, y la mayor técnica y ciencia se maneja en lengua anglosajona. Si vamos a esperar a que venga una traducción, podemos esperar años, y mientras tanto ese conocimiento se pierde. Entonces, justamente ese conocimiento es importante, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos a alumnos que por alguna razón no sabían inglés, o sabían un inglés muy básico. Entonces, si ese es tu caso, si ese es tu caso, yo te recomiendo que, que ahora practiques, ¿no? Lo ideal es que el alumno haya practicado en el colegio. ¿Ya? Lo ideal, si tienes hermanitos por ahí, lo ideal es que un alumno termine su inglés, o sea, su inglés completo avanzado, lo termine casi en el tiempo que termina quinto año. Porque ya después, como ustedes saben por experiencia, se vuelve complicado, pues no te vas a meter a una academia de inglés cuando estás en plena preparación para entrar a San Marcos. Y como se está dando cuenta también ahora, cuando estás en la universidad, ya tienes tantas clases y tareas que no te da tiempo a veces para el inglés, o tienes que darle un espacio bien reducido al inglés. ¿Se dan cuenta? Y después va a ser peor. Después va a venir el estudio y el trabajo. Y después ya va a ser el trabajo solo. Entonces ya se vuelve complicado, ¿no? Y cuando tú vas a querer tener una maestría o vas a optar por un doctorado, el inglés ya se va a volver obligatorio, ¿no? En las maestrías, por ejemplo, el inglés ya avanzado o intermedio avanzado ya se vuelve obligatorio en muchas universidades. No, el inglés o cualquier lengua, ¿no? Y cuando haces doctorado, ya no solamente es el inglés o cualquier lengua, sino ya tú tienes que acreditar que conoces dos lenguas, aparte de tu lengua madre, ¿no? Que es el castellano. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante a nivel de conocimiento de tu carrera, de un mayor conocimiento de tu carrera, trabajar este tipo de textos en otro idioma. Y por eso es que a San Marcos también lo pone, ¿no? Y de ahí tenemos textos múltiples. Los textos múltiples también ustedes los conocen, tienen que ver con los textos, los famosos textos dialécticos. Estos textos dialécticos, eh, de repente el alumno los conoce en una faceta, ¿no? Y esa faceta es la argumentación. San Marcos te pone dos textos y que suelen ser contrarios y que uno tiene una postura y el otro tiene otra postura y debaten entre sí. ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué San Marcos nos coloca ese tipo de textos? ¿Qué pretende la San Marcos? Que el alumno, de manera imparcial, de manera concentrada, intercambie información, establezca relaciones de comparación, pero sobre todo ubique divergencias. El alumno se dé cuenta cuál es el tema central del texto A y cuál es el tema central del texto B. Entonces, en el texto continuo te pedían solamente un tema, ¿no? Entonces, en el texto dialéctico hay un solo tema, que puede ser el aborto en el Perú, pero a nivel específico, un autor tiene una postura y otro autor tiene otra postura. Entonces, demanda un poco más de esfuerzo. Y a mí me encantan ese tipo de textos opuestos, contrarios, uno del otro, pero que tú veías que la mayoría era pues oposición, y de ahí una pregunta te decía, ¿no? Marque la alternativa en las cuales coinciden el texto A y el texto B en algún tema. Entonces, esas preguntas eran interesantes, ¿no? Porque hacían que el lector se esforce más, porque él veía pura contradicción, pero tenía que encontrar alguna coincidencia.
Y para eso podría ser una lectura explícita o puede ser una lectura implícita. Pero no solamente, ojo, no solamente estos textos van a ser contrarios, también pueden ser complementarios. Ya, la San Marcos no explota en su examen de admisión textos múltiples complementarios, porque lo que San Marcos quiere es explotar la argumentación. Pero en un texto complementario, básicamente un autor da un tema y el otro autor lo complementa desde otro punto de vista, pero que no necesariamente es opuesto, sino más bien lo complementa, de una visión diferente. Entonces, ¿qué pasa? El alumno se nutre de un mayor conocimiento. Yo ya tengo este punto de vista, el autor me presenta el mismo tema, pero con otro punto de vista, y hay otro autor que me complementa con otro punto de vista. Entonces, los textos múltiples, en ese aspecto, complementarios, nutren el conocimiento, le dan más razonamiento al tema. Listo, ahora vamos a cómo responder preguntas. ¿Ya? Cómo responder preguntas. Consiste en determinar qué es lo que se está preguntando, ¿no? Este es el primer paso para encontrar una respuesta. ¿Qué es lo que se está preguntando? Ahí está el detalle, ¿no? Porque muchas veces el alumno no conoce de conceptos, no sabe qué es una idea principal, no sabe qué es el tema, no sabe qué es una pregunta de contexto, no sabe qué es una pregunta de incompatibilidad, no sabe qué es una inferencia, no sabe qué es una extrapolación, no sabe qué es una crítica, una reflexión, no sabe cómo distinguir pues esos elementos y simplemente va y se queda pues en la nada, ¿no? Marca lo que él considera, lo que su sentido común responde. Entonces tiene que haber un conocimiento de lo que me van a preguntar. Entonces sin eso ya el alumno empieza mal. O sea, ustedes ahorita me hablan muchas veces de las pruebas de eco, de preguntas de extrapolación, de preguntas de inferencia, pero el lector promedio no sabe eso. Si yo recuerdo cuando estaba en la pre, enseñando razonamiento verbal a los alumnos de la pre San Marcos, yo siempre estaba, o sea, de los 4 meses de trabajo, ¿no? De los 4 meses que duran, creo, la pre, si no me equivoco, uno se la pasa prácticamente 1 mes y medio o 2 meses explicándole a los alumnos qué es una inferencia, para que después, cuando pasan las semanas, el alumno está desarrollando algo y te dice, profesor, ¿qué es inferir? Profesor, ¿qué era colegir? Entonces ahí te das cuenta de que fuera de la pre, esos conceptos prácticamente son escasos por la población y curiosamente son fundamentales para la comprensión lectora. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprender y saber qué tipo de preguntas tenemos. ¿Cómo responder las preguntas? Identificar los conceptos clave de la pregunta. Estos conceptos corresponden a contenidos tales como cantidad, espacio, forma, relaciones y probabilidad. Ahora, con respecto a cantidad, cuando uno va a armar el tema y la idea principal y de resumen, uno tiene que empezar con algo que te van a pedir hasta cuando tú seas un autor reconocido. Te van a pedir palabras clave. Las palabras clave nos ayudan a darle orden, orden y darle sentido, digamos, a un texto. Porque son los ladrillos con los cuales uno construye el tema, uno construye la idea principal y uno construye un resumen. Entonces, muchas veces no sabemos cómo identificar palabras clave. Las palabras clave van a ser palabras clave porque insisten en el texto. Insisten de manera implícita y de manera explícita. En un texto, ¿cuántas palabras clave pueden haber? Bueno, normalmente si tienes un texto de 50 páginas, de 60 páginas, de 25 páginas, normalmente debería haber pues unos entre 4 y 5 palabras clave. En el ambiente académico no se pide más.
Y esas 5 o 6 palabras clave te van a ayudar a construir tu tema. ¿Cómo responder preguntas? Reproducir el procedimiento práctico o identificando en los conceptos clave una guía para encontrar la respuesta, ¿no? Trabajando con operaciones comunes y problemas propios del entorno inmediato. Entonces, el texto es un conjunto, ¿ya? El texto, a nivel gramatical, es un conjunto de oraciones. Y a nivel semántico, el texto es un conjunto de significados, o de ideas, perdón. Entonces, en un texto, tú puedes tener, no sé, 30 ideas. Lo que te hace la comprensión lectora es que tú identifiques o relaciones una idea con la otra. O sea, esta idea A con esta idea B juntas, ¿qué conclusión tienen? ¿A qué te llevan? Entonces, eso es deducir. El alumno relacionando una y otra oración, una y otra idea, va de alguna manera construyendo sobre qué va el tema o va de repente haciendo deducciones aisladas sobre alguna pregunta específica. Porque hay preguntas de comprensión lectora que te dicen, ¿no? En el segundo párrafo, el autor menciona, en el último párrafo, se puede deducir, si el alumno se enfoca en ese párrafo, establece relaciones entre oraciones y saca una conclusión. ¿Cómo responder preguntas? Encontrar una respuesta exacta a lo que se está preguntando, ¿no? Eso también es importante porque en test de comprensión lectora o la forma de medir competencia lectora, normalmente toda la información que queremos se encuentra en el texto. Simplemente que no la vimos o simplemente que había que volverla explícita porque era implícita, no leímos bien, entonces no lo vimos. Según sus conocimientos de comprensión lectora, normalmente en un test de comprensión lectora, ¿cuántas veces se tiene que leer un texto? ¿Qué me dicen? Estamos hablando en TESA, no en tu lectura privada, ¿no? En un test de comprensión lectora, ¿cuántas veces es recomendable leer un texto? ¿Mm? ¿Qué me dice? 5 veces, 3 veces, 2 veces. ¿Cómo ustedes hacían eso? Dime. Profe, pero creo que es relativo, ¿no? Dependiendo del alumno, o sea, del lector. Bueno, no tan relativo, ¿eh? O sea, hay un orden para hacerlo. O sea, en pocas palabras, hay una recomendación para el procedimiento de leer un texto en un test de comprensión lectora. Dime. Bueno, yo recuerdo que en la academia nos decían que primero teníamos que leer las preguntas y luego leer el texto. Pero en particular yo leía el texto como para darme una idea general, luego las preguntas y volvía a buscar aquello que necesitaba. O sea, de lo general que te pasa al específico. Ujú. Bueno, sí. Gracias. Bueno, sí. Normalmente es así. Normalmente lo que se recomienda es que el alumno primero haga una lectura global. Haga una lectura global que le permita hacer dos cosas. Extraer la información, primer escalón, y comprender de manera global el texto, segundo escalón. O sea, y eso lo tienes que hacer en una lectura. En la segunda lectura ya es una lectura un poco más detallada. Ya te metes en el texto. Y entonces ahí ya empieza a tallar una interpretación. O sea, ya estás ahí tocando el tercer escalón. Entonces, la primera lectura es como de expedición, de aproximación al tema. Entonces ahí como me imagino que les habrá pasado a ustedes ahí ya tantean si el texto ya es complicado, no es complicado, eh, lo voy a tener que leer una vez, 2 veces, 3 veces. Pero lo que sí no se recomienda
es que el alumno insista mucho en la lectura. Es decir, cuando el alumno ya lee 4 veces o 5 veces un texto, las ideas se van distorsionando. De repente les ha pasado a ustedes que están en un test de comprensión lectora y dicen, la 1 es la A. Después terminan su examen y de ahí les sobró 30 minutos de su examen. Entonces en esos 30 minutos tú vuelves a la lectura, entonces comienzas a leer. Y como ya solamente estás en 30 minutos, estás haciendo una revisión, entonces, oye, pero la A, no sé, ya me entró la duda. Yo he entendido tal, marco la C. Y cuando te vas en los resultados, la respuesta era la A. O sea, es como perturbarte, ¿no? La insistencia perturba. Un momento, por favor, un momento. Listo, perdón. Entonces, implica justamente no insistir, ¿no? Cuando uno insiste en una lectura que no entiende sobre todo, no la vas a entender simplemente porque la leas 20 veces y sobre todo contra el tiempo. Más bien las lecturas más eficientes son lecturas pausadas, que lo puedes hacer de repente en un máximo de 3 veces, ¿no? Lo normal sería 2, como hacía creo su compañera. Pero ya como máximo, como pareció unas 3 veces. Pero no con el ánimo de leer rápido, sino ya a más complejidad del texto, porque como ustedes dicen, de repente fue un texto filosófico, de repente utiliza términos confusos, a más eso, más lentitud. Muy malo correr. Y lo que menos, o sea, y lo que también puede pasar es que el alumno no debe subestimar ningún tipo de texto. Profesor, ese texto es sencillo, está hablando de la tabla periódica. Y yo sé química y yo me sé la tabla periódica de Coa Rao, etc. No se trata de que sea un texto difícil o complicado. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un texto difícil y el autor de la operación te hace preguntas fáciles. Tú puedes tener un texto fácil y el autor te hace preguntas difíciles. Entonces, todo texto tiene que leerse con detenimiento, sobre todo fijarse en los detalles. Y los detalles, ¿dónde suelen estar? En las ideas secundarias. Y el detalle mayor, ¿dónde está? En que el alumno, bueno, y dicho sea de paso, lo que demuestra su comprensión, que el alumno detecte el tema. Es decir, la comprensión global y a su vez detecte la idea principal. Ya en un rato les voy a preguntar eso y vamos a trabajar sobre el tema de idea principal, cómo se construye. Estrategias para realizar una lectura comprensiva, ¿no? Entonces, estrategia de comprensión, aspectos de la competencia lectora, ¿no? ¿Qué conoce y qué sabe hacer un lector competente? ¿Qué sabe hacer un lector competente? ¿Qué es la competencia lectora? Entendida en un sentido amplio, la competencia lectora se define como el conjunto de procesos cognitivos, o sea, mentales, que se ponen en funcionamiento para comprender y utilizar las diferentes formas lingüísticas requeridas por la sociedad y valoradas por cada individuo, ¿no? Hay una relación entre lector, situación de lectura y textos escritos, y esto es lo que nos interesa, ¿no? Ya la explicación de los procesos lectores. Entonces, en los procesos lectores hay niveles de profundización. Y como había empezado yo la clase la clase anterior hablando de, podemos decir que tenemos una buena comprensión lectora, yo les dije, no tenemos una gran comprensión lectora si no llegamos a un proceso de reflexión. ¿Correcto? Entonces, el primer escalón, para repetir, es recuperación de información y eso tiene que ver con obtención de la información. Ahora, el concepto es bien sencillo, ¿no?
Selección de información explícita. Y una vez que tienes la información explícita, por ejemplo, Colón zarpó del puerto de Palos con 3 carabelas. ¿Mm? Bueno, con 2 carabelas y una nao, según la historia específica. Entonces, una vez que ya tienes esa información que está ahí, que se puede mirar, que cualquiera que tiene ojos puede ver, tienes que relacionarla con la siguiente información. Habíamos dicho que el texto es un conjunto de ideas. Entonces, búsqueda de información equivalente. Esa obtención de información se supone que se enseña desde primaria y se toca más en secundaria. Pero la obtención de información se va a volver compleja si es que, por ejemplo, el alumno no está dotado de un buen léxico. Ojo, un léxico de su lengua. Si el alumno no está dotado de un buen léxico, o sobre todo de un conocimiento de un tema, porque, por ejemplo, ¿qué tienen los textos de filosofía? Aparte de que son textos complejos, tienen un léxico. Entonces, si el alumno no tiene ese léxico, va a obtener la información, pero no la va a poder procesar. O en todo caso va a ser un procesamiento carente o mediocre porque no sabe el significado. Lo puede vincular, lo puede relacionar, lo puede deducir el significado, pero hay un índice de falla en eso. Puede haber un índice de error. Entonces, esa es una primera tara. Ojo, y esa tara se presenta en el nivel básico. Porque claro, cuando tú eres niño y te ponen Coquito y te ponen Pablito y todo eso, pues ahí no aparecen pues palabras complicadas. Es más, en la secundaria de repente comienza a aparecer una que otra, ¿no? Es en la academia que nosotros vemos palabras que nunca habíamos escuchado, ¿no? O que las habíamos escuchado, pero no nos habían interesado mucho. Entonces, que no te extrañe, ojo, que no te extrañe que en un nivel de comprensión lectora, que es el primer escalón, en algunos tipos de texto tengas dificultad. A ver, ustedes díganme, ¿cómo vamos en el léxico? ¿Cómo es su léxico? ¿Decente? ¿No decente? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Albreiner, a tu edad, ¿cómo crees que es tu conocimiento léxico del castellano? Bueno, yo diría que decente, digamos. Sí. ¿Qué entendemos Sí, pero o como sea, decente? Decente rescatable, significa rescatable, apreciable, elevado, avanzado. no, o sea, yo diría que es como un nivel intermedio, algo por el estilo. O sea, como que... Ya está, muchas gracias. A ver, Ah, dime, ya, no te cortes. que por ejemplo, o sea, cuando yo empecé en la academia, sí, empecé a aprender bastantes palabras que no conocía. Pero hubo un periodo en donde ya pues terminé o dejé de estudiar, entonces como que no lo practiqué y se me fueron olvidando. Entonces se me quedaron solamente, digamos, unas cuantas. Pero sin embargo, cuando me intento ¿Me expresar, puedes siempre decir, trato... me puedes decir alguna palabra que se te haya quedado y te pareció interesante y que no conocías antes? A ver, antes, por ejemplo, no... Antes a ver, déjame pensar. Bueno, por ejemplo, banalidad, ineludible, eh, por ejemplo, oneroso, efímero. O sea, eran palabras que no conocía antes o no sabía muy bien su concepto. Y fueron quedando más claras cuando pues, empecé en la academia. Y claro, me imagino que cuando las veías en un texto al inicio te resultaba Sí, de hecho complicado, ¿no? sí. A veces incluso
pasaba que Sí, la palabra cambiaba, digamos, que todo el significado del texto. Entonces, si no sabía el significado, interpretaba mal y marcaba mal. Pero si sabía el significado de la palabra, ya todo cambiaba. muchas gracias, Reiner. A ver, si una palabra como oneroso está incrustada, a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? El texto como un conjunto de oraciones y las oraciones como un conjunto de ideas. Entonces, si cada idea está enlazada a otra, ¿no? Si casi la idea uno está enlazada con la idea 2, entonces que haya una o dos palabras que no conozcas, te va a alterar el conocimiento o el entendimiento de esas dos ideas. Entonces, como dice Breiner, ¿no? Si esas dos ideas de esa línea están relacionadas con una pregunta, entonces, claro, el alumno deduciendo, haciendo un esfuerzo, puede hacerlo bien, pero al final, ¿lo hace bien para qué? Lo hace bien simplemente para salir y salir bien un examen, pero en realidad no lo hace bien para la vida académica, porque no entiende la palabra. Entonces, lo primero que el alumno tiene que darse cuenta y reflexionar, ¿no? Y reflexionar es cuánto es mi repertorio léxico. Yo cuántas palabras sé del castellano. Sé 400, sé 500, sé 1000, sé 3000. Porque si uno aprende lo básico, que es, por ejemplo, que oneroso sea costoso o ineludible, sea inesquivable o insoslayable, no solamente lo va a aprender, sino lo va a utilizar y lo va a utilizar en su plan oral, ¿no? Esta casaca pues es muy onerosa para mis pretensiones económicas. O la va a utilizar en el plano escrito en las cuales de repente necesita una redacción más formal. Entonces y sobre esa palabra pues uno puede establecer metáforas y símiles y explotarla, ¿no? El oneroso precio que costó entregar la vida por el país fue algo ineludible, ¿no? El oneroso precio que costó dar la vida por el país fue algo ineludible. Fue algo ineludible para su honor. Entonces, si uno tiene facilidad de palabra, uno puede redactar cosas interesantes. Y su nivel de redacción ya deja de ser básico, ya pasa a un nivel más culto. Y si pasa a un nivel más culto, tu nivel de redacción va a demandar que el que lo lea tenga que ser una persona culta. ¿Me dejo entender? No les estoy diciendo con eso que ustedes tengan necesariamente que escribir así. En ciencia, como ya saben, es algo más claro, más concreto. Eso está muy bien. Mi ejemplo es, o a lo que quiero llegar es, que conociendo palabras, uno eleva su nivel de redacción. O en todo caso, complejiza su nivel de redacción. Y te abre pues una serie de ventanas, porque ya no solamente vas a redactar cosas básicas, vas a redactar de repente cosas vinculadas a lo más literario, a lo más argumentativo, etcétera. Es como que cuando tienes una casa, ¿no? O una habitación y la tienes con cosas normales, tu cama, qué sé yo, pero se te ocurre cuando tienes más dinero, cuando tienes más inversión, colocarle un cuadro, ponerle algo más complejo, entonces adornas más tu léxico. Pero afortunadamente, Breiner fue conociendo palabras a temprana edad. Hay gente que simplemente no aprende esas palabras, no las aprende por negligencia, no las aprende porque no pudo, porque no tuvo educación, porque no le interesa,
etcétera. Entonces, lo que yo sí me preocupo y, y me gustaría, ¿no?, es que el alumno de ingeniería sea consciente de la importancia del buen manejo de su redacción, o en todo caso de la amplitud que demanda su redacción. Porque a veces, digo a veces, no siempre, muchos alumnos que no son de letras piensan que ese es un tema de la gente de letras. Entonces, y no es así, porque ustedes van a interactuar, al igual que alguien de letras, y van a presentar informes y trabajos y currículums y qué sé yo. Y al igual que habíamos dicho en su momento, que, que la apariencia, que el movimiento gestual dicen algo de la persona, cómo te expresas y qué términos usas y la complejidad que tú tienes para decir algo, también dicen algo de la persona. Ven y dicen, ah, no, esta persona es instruida. O esta persona ha tenido educación. Y esas cosas te dan plus en la sociedad. Bueno, suena feo y es más, hasta está mal, pero es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso definitivamente, aparte que nutre tu conocimiento y te hace una persona más de bien y más provechosa, eh, es importante, digamos, para el academicismo, ¿correcto? Sobre todo cuando van a tener que estar ustedes un día solos en su casa, van a agarrar un lapicero, van a agarrar su programa de Word y van a tener que redactar solos. ¿Por qué tenemos, digamos, un montón de personas que falsean sus tesis o, o dejan que otros les hagan sus tesis? Porque no pueden expresarse, porque les cuesta trabajo expresarse, porque no tienen las herramientas para expresarse. Y esta gente ya puede tener pues 30, 40 años y eso ya va a quedar así. ¿Y por qué? Porque nunca practicaron, porque nunca les interesó, porque nunca se enfocaron en ese aspecto. No se supone que tú, cuando termines, cuando se te has metido a ingeniería, es para que hagas una tesis después, para que te gradúes después, y eso no implica una redacción. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que considerar muy bien eso. Y sobre todo aprender a valorarlo. Entonces, en este primer nivel nos vamos a encontrar justamente con ese problema en algunas ocasiones y en algunos textos, ¿ya? Pero en su mayoría, sobre todo si hablamos de textos científicos, son la obtención de información explícita, como su mismo nombre lo dice, no es tan complicada, ¿ya? Salvo en los ejemplos que acabo de decir y que también Brain acaba de comentar. Ya en el segundo nivel, que tiene que ver con integración e interpretación, vemos comprensión global. Pues ahí es donde les había yo recomendado, y también creo que Ingrid decía pues que ella leía algo de manera general al inicio. Uno tiene que aprender a determinación de la idea principal y el tema. Entonces, recuerden, ¿no? El tema, el tema plantea lo global de un texto. Habla de manera general de un texto. La idea principal no. Entonces vienen las características, ¿no? El tema es enunciativo. La idea principal no.
El tema es una frase nominal, sería principal, ¿no? Entonces, diferencias. Mientras que uno aborda de manera general el texto, el otro especifica el texto. Como lo está especificando, obviamente también lo va a tener que explicar mejor. Entonces se diferencia el otro porque el otro no explica nada, solamente enuncia, nos dice el tema, la delincuencia en el Perú. Ni verbo tiene porque es una frase nominal. En cambio, la idea principal sí va a explicar. Sí va, sí, o sea, ya no va a ser una frase nominal, sino va a ser una oración. Sin embargo, entre la idea principal y el tema hay un fuerte lazo. ¿Por qué? Porque mientras que uno enuncia, el otro se encarga de explicar lo enunciado. Son complementarias. Entonces, cuando yo hago una comprensión global del texto, es porque ya me di cuenta del tema, ya sé lo que trata, y ya sé lo que trata de manera específica. Después abajo dice, identificación de la intención general de un texto. Ah, bueno, entonces eso tiene que ver con lo que habíamos visto aquí, ¿no? Tiene que ver con esto, con contenido del texto. La intención es narrar, la intención es describir, la intención es exponer. Entonces, abajo dice identificación de la intención general en el texto. Ah, bueno, la intención general, o sea, a ver, el tema, la delincuencia en el Perú. La idea principal, eh, cómo en los últimos años la delincuencia en el Perú ha disminuido. Y la intención del autor, exponer, es positivo, exponer una serie de datos que demuestren que en los últimos años el índice de criminalidad se ha reducido. Y abajo dice identificación del uso general del texto. Bueno, el texto más que nada sirve para exponer ideas y que uno aprenda a través de datos, de información. O sea, lo que yo me doy cuenta es que el autor no me quiere convencer. Él está como una persona imparcial que solamente expone y presenta datos. Entonces no es argumentativo. Ese tipo de cosas yo las hago en una comprensión global. Y obviamente este tipo de nivel, este segundo nivel, nos ayuda para responder sobre todo 4 tipos de preguntas, ¿no? Y las 4 tipos de preguntas tienen que ver con jerarquía textual. Las preguntas que ustedes han conocido, ¿no? ¿Cuál es el tema principal del texto? Ya, pues se supone que ya es el tema. O si no, cuando dicen, ¿cuál es la idea principal del texto? Bueno, se supone que ya es la idea principal. O cuando te ponen, ¿cuál es la intención del autor? Ya, pues acá está, intención. O cuando te ponen, ¿cuál es el mejor resumen? Entonces uno por teoría dice, no se supone que el resumen tiene que tener un ingrediente importante, y es decir, el resumen tiene que tener sí o sí la idea principal. Y si yo ya capté la idea principal, entonces puedo hacer un resumen. Si no he captado la idea principal, o si tengo una idea equivocada de la idea principal, voy a hacer un resumen que no es resumen. Así de simple. Y ya para las preguntas de inferencia, extrapolación, de repente por ahí compatibilidad, incompatibilidad, ya viene algo más complejo que es el tercer escalón, ¿no? Que es la interpretación. ¿Y qué tengo que hacer en la interpretación? Como dice a su lado, comparación y contraste de información. Ah, bueno, esto me dice una cosa, acá me dice otra cosa, entonces yo saco como conclusión otra cosa. A más B igual a C. En un texto dialéctico puedo establecer un contraste. En la interpretación yo deduzco, yo infiero cosas. Por eso es que ahí vienen las preguntas de inferencia.
Por ejemplo, si tenemos un texto cuyo tema es la delincuencia en el Perú y cuya idea principal es que en los últimos años los índices de criminalidad en el Perú han disminuido, ¿qué podemos deducir de eso? Si han disminuido, podemos deducir que en años anteriores era más alto. O sea, eso de que era más alto, de repente el texto no lo dice, pero lo he extraído de esa información lectora. Y al igual que he hecho esa deducción sencilla, en los test de comprensión lectora te pueden venir ese tipo de deducciones o te pueden venir deducciones más complejas, más enrevesadas. Pero no importa, ojo, no importa lo complejo, lo enrevesado. Cuando la prueba es DECO, todo eso complejo, enrevesado está en el texto. Lo que pasa es que el alumno no lo ve, pero está ahí explícito. O de repente por ahí implícito, pero está en el texto. Entonces de repente el alumno por tiempo, porque no sabe los conceptos, o porque simplemente cuando ve pues un texto complicado piensa que está en chino, que no lo hace o se equivoca. Pero cuando te hagan un test de comprensión lectora y te pongan una pregunta que no está en el texto, no es un buen test. O en todo caso se han equivocado. Entonces, a veces eso pasa, ¿no? No se entiende el texto. Yo recuerdo que ya hace pues unos 4 años, con este tema de la formación docente en colegio, a mí me mandaron a capacitar a profesores de lenguaje de educación primaria y secundaria. Entonces, y yo iba a colegios, ¿no? Y ahí me di cuenta que muchas veces, no siempre, pero en algunos casos, el nivel del docente con relación al tema que enseñaba era pues deficiente, ¿no? De repente el docente, ojo, con esto también quiero dejar algo en claro. No es que el docente tenga que ser pues un erudito, pero lo que el docente tiene que ser es una persona que dentro de su capacidad pueda enseñar lo suficiente al alumno de acuerdo al grado que está enseñando. De repente tenemos un profesor que es incapaz de enseñar a alumnos de quinto, pero sí tranquilamente podría enseñar a alumnos de cuarto de primaria y lo puede hacer de manera eficiente. Entonces, cuando yo revisaba sus preguntas de comprensión lectora, o sea, preguntas que ellos tenían que hacer, yo me daba cuenta que las preguntas que ellos hacían, con el ánimo de hacerlas complicadas, se salían del texto. Entonces, eso no es DECO, pues. Entonces, le costaba trabajo al docente de un solo texto sacarle la información suficiente para complejizarlo. Entonces, ¿eso qué implica? Que de repente, pues, el docente tenía poca reflexión. No desarrollaba una reflexión con respecto al texto. O lo peor que puede hacer alguien, ¿no? Haya algo complejo, ya pues alumnos de tercer año de secundaria o de segundo año de secundaria les ponen un texto filosófico. Entonces es una criminalidad. ¿Cómo un alumno de secundaria de tercer año va a hacer un texto filosófico si no tiene las herramientas para hacerlo? ¿Qué estás midiendo ahí? Entonces todo texto, sea coquito, sea lo que sea, uno, en función a la lectura, puede crearle sus elementos de deducción o inferencia.
y que sean tan claros que el alumno no le quede otra que marcar la respuesta correcta. Como le estaba diciendo, ¿no? Si la idea principal expresa que la delincuencia en el Perú ha disminuido en los últimos años, se deduce que hace décadas o hace años atrás era más alta. No, no dice mucho más alta, solamente dice más alta. Y así, al igual que se ha hecho esa deducción simple, se pueden hacer deducciones mucho más complejas. Entonces, es en el desarrollo de la interpretación que el alumno, hasta este nivel, que el alumno llega normalmente a una comprensión tipo San Marcos. Pero si el alumno lo suele hacer bien, cuando me refiero a hacer bien, pues no sé, pues de 5 preguntas se ven 4, de un test de 15 pruebas de comprensión lectora, de 15 hace pues 13. Bueno, podríamos decir que el alumno se maneja bien con relación a obtención de información, comprensión global y desarrollo de una interpretación. Ahora, ya viene después lo otro, ¿no? Que es más complicado, ¿no? Que es reflexión y evaluación. Y miren lo que se pide, ¿no? Se dice reflexión sobre el contenido del texto y su evaluación. Dice, contraste con el propio conocimiento del mundo. El alumno ve la lectura, pero lo ideal es que el alumno pueda criticarla, pueda observarla, pueda compararla con el conocimiento que ella sabía de eso. Entonces, por ejemplo, yo hago un texto de la batalla de Waterloo. Entonces, de repente el alumno dice, oye, pero yo ese tema ya lo conozco, ¿no? Ya en secundaria lo he estudiado. Creo que ahí está Napoleón y es un tema, su enfrentamiento con Wellington y la unión que hay entre, entre rusos, prusianos, ingleses, con el ejército francés. Entonces uno ya tiene un conocimiento, ¿no? O sea, ya tiene con quién compararlo. De ahí dice, contraste con conocimientos precedentes de otras fuentes. Entonces uno puede decir, oye, esto que dice el texto, yo he leído otra cosa en otra información, en otro texto. Pero si el alumno lee una, ¿qué reflexión va a hacer? ¿Mm? Díganme ustedes. Si el alumno ha leído poco o casi nada sobre ese tema, ¿de qué vamos a hablar? Hay mucha gente que en la vida cotidiana o incluso en la universidad, sobre todo los alumnos que recién ingresan, sobrevaloran algo, ¿no? Ojo, sobrevaloran algo. Y eso que sobrevaloran y le dan mucha prevalencia, pero que definitivamente es muy insuficiente, es al tema de su opinión. O sea, ellos ven un problema y no lo conocen, no han leído sobre eso, pero opinan. Y opinar está bien, ¿no? Está muy bien, pero opinar lo puede hacer cualquiera. Y van a haber siempre diversas opiniones. Acá se trata, más que de opinar, de argumentar. Y para argumentar, yo tengo que tener una espalda bibliográfica ancha. A menos que seas una persona pues, que le haya tocado la Virgen al nacer y le haya dado el don del aglutinamiento lector, ¿no? O sea, que tenga un montón de conocimientos del mundo que hayan sido pues innatos, ¿no? Y eso no existe. Entonces acá ya se profundiza. De repente, obviamente, por la experiencia del alumno, algunas cosas he leído más, otras he leído menos. En algunas cosas sí va a poder argumentar, ¿no? Porque las ha conocido, ¿no? ¿Y eso de dónde la tienes? Por ejemplo, de lecturas privadas, o de lecturas privadas, o de repente por ahí de lecturas públicas.
o de contexto de lectura de estudios. Entonces te permite tener una reflexión. Ahora, dentro de la reflexión, ¿hasta dónde llega la reflexión? Es muy profunda, es superficial, tiene que ver mucho con la competencia del alumno o la demanda que ha tenido en el uso de libros, ¿no? De material bibliográfico. Entonces, que quede claro, ¿eh? La opinión es importante, pero en el plano académico es insuficiente. Porque cuando estamos en una conversación así de calle, de esquina o de familia, muchas veces la gente opina, ¿no? Y los que discuten suelen quedar ahí, ¿no? En la opinión, pero ¿dónde está lo fundamentado ahí? Y de ahí sigue reflexión sobre la forma y su evaluación, ¿no? Cuestiones relativas a la estructura del texto, si el texto es encuadrado, si el texto es analítico, si el texto es sintetizante, si el texto, cuál fue su intención, si es narrativo, si es positivo, dónde se ubica la idea principal, al inicio, al final, etc. Entonces, como se dan cuenta, aquí al final lo que tenemos en líneas generales es una escalinata con relación a los niveles de comprensión lectora, ¿no? Hasta la obtención de información, que es el primer escalón, puede ser difícil de que alguien llegue. De hecho, en la sociedad peruana tenemos mucha gente que solamente ha pisado este escalón. En la comprensión puede tener dificultades, ¿no? Por ejemplo, lo que se conoce como el analfabetismo funcional, ¿no? ¿Alguien me puede hablar sobre el analfabetismo funcional? ¿Qué es analfabetismo funcional? Chicos, a ver, conocimiento del mundo, dime. Profe, disculpe, yo solo conocía el analfabetismo en general, creo, no funcional. No, el analfabetismo es la persona, como ya sabemos, que simplemente por diversos factores no ha podido adquirir un conocimiento con respecto a la capacidad de poder leer. No, pues no tengo, o sea, nadie me enseñó. No tengo primaria, no tengo secundaria. Muy común en la Edad Media europea, muy común en el siglo XIX de nuestro querido país. El Perú, sobre todo en la época de Toledo, Alan García creo que lo descuidó un poco, no recuerdo muy bien, pero el Perú ha hecho saltos importantes a la eliminación del analfabetismo. Todavía hay analfabetismo, pero en su momento sí se hicieron logros importantes en relación a lo que era antes, ¿no? En el siglo, a mediados del siglo XX, por ejemplo. Entonces, no puedes pedir un nivel alto de comprensión lectora a una persona analfabeta. Ahora, existe otro analfabetismo que les estaba preguntando, que es el analfabetismo funcional. ¿En qué consiste el analfabetismo funcional? El analfabetismo funcional es una persona que ha recibido toda la educación, o por lo menos la educación básica, ha estado primaria, ha estado en secundaria, llega a la academia, pero, o sea, tú le das un texto y te lee magnífico, una buena dicción, pero no entiende. O sea, no entiende lo que lee. Ese es el analfabetismo funcional. Le cuesta trabajo. Y algo que se debe combatir y por lo menos ver la manera de ir disminuyendo es justamente eso, ¿no? El analfabetismo funcional. Porque el analfabetismo funcional es mucho más camuflado. Porque en apariencia tú sabes leer, pero cuando uno se pone a examinar
no comprendes muy bien las cosas. En cambio, el analfabetismo a secas pues, es fácil de ver, pues lee texto, no sé. Oye, ¿cómo es posible que no sepas? No, porque nunca me han enseñado, nunca llevé primaria, secundaria. Es más evidente, ¿no? Es más evidente. El otro es más encaletado, es más subrepticio, es más soterrado, es más encubierto. Y ojo, es importante la cantidad de analfabetismo funcional que encontramos en las academias. En las academias. En las academias. Estamos hablando de gente que ya terminó primaria y secundaria. De ahí habíamos visto lo que es el desarrollo de interpretación, reflexión y reflexión sobre la forma del texto. Ahora vamos a ir despacito, despacito. Obtención de la información. Ya acá ya profundizamos en el contexto y tenemos ejemplos. Consiste en extraer datos o ideas relevantes que que se indican explícitamente en el texto. Están ahí, son claras. Tiene diferentes niveles de dificultad, dependiendo de la redacción literal de la pregunta que corresponde o no a la redacción del texto. La información esté o no esté localizada en el lugar de prominencia. Haya en la pregunta una o más elementos que se le deban tener en cuenta. La información que se pida esté en varios lugares del texto. Se recuerdan que cuando uno hace comprensión lectora, no es cuestión de que haga un ejercicio y se acabó, ¿no? A veces en OCA le dicen a los profesores, queremos ejercicio. Yo me acuerdo que antes mandaba yo textos para las evaluaciones de la San Marcos. Eh, eh, y me decían, por ejemplo, queremos que hagas textos, pero de comprensión lectora, pero de nivel A, o de nivel B, o de nivel C. ¿Y eso qué implicaba? Que unos eran menos complejos, unos eran más simples, etcétera. Entonces ya dependiendo del público, eh, acuérdense que San Marcos tiene propedéuticos, incluso hay una pre para escolares, uno ya, dependiendo de eso, uno va abordando, ¿no? O sea, no es cuestión de que diga, te pongo una prueba de comprensión lectora. O sea, uno tiene que ver qué tipo de comprensión lectora pone. Entonces, ahí tenemos algo. Entonces, es literal. Ojo, la primera parte de la teoría dice, ¿no? Consiste en extraer datos o ideas relevantes que se indican explícitamente en el texto. O sea que gran cosa no hay que hacer. Voluntario para leer. A ver quién lee esas 4 líneas. Lea, por favor. El cuadro 1 muestra los cambios de nivel del agua en el lago Chad, situado en el norte de África sahariana. El lago Chad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C. Durante la última época glacial, alrededor del 11.000 a.C., reapareció. Hoy su nivel es aproximadamente el mismo que era en el 1000 después de Cristo. Muchas gracias. A ver, en esta primera parte de la evaluación de comprensión lectora, como se dan cuenta, solamente se establece lo superficial. Y como se dan cuenta aquí, hay cosas que de repente el lector, y ahí sí viene la diferencia entre un alumno y otro, no conoce y otros en las cuales sí conoce. ¿No? Por ejemplo, de repente de este salón, 4 alumnos no saben dónde queda el lago Chad. Primera vez que no han escuchado en su vida.
de repente el alumno dice, bueno, todo está bien ya, pero ¿qué es África sahariana? ¿Qué es eso? Entonces ya se dan cuenta, ¿no? Comienzan a formarse, como decía pues Breiner, ¿no? Ya tenemos acá, por ejemplo, tenemos ya una idea, en la primera idea ya tenemos una palabra que de repente nos puede resultar complicada. Bueno, pero al final, por lo menos en este caso, no tiene nada que ver porque la pregunta es otra, ¿no? Pero, ¿qué es lo recomendable? Que el alumno ya venga sabiendo qué es África sahariana, qué es el lago Chad, o por lo menos tenga una noción, ¿no? Pero bueno, eso es lo recomendable. Ya muchas veces no va a pasar eso. Entonces le complica un poco la dificultad del alumno, sobre todo cuando el texto ya comienza con preguntas que tienen que ver con esa idea. Porque yo, por ejemplo, si soy un docente, yo voy a agarrar este texto, voy a decir, voy a hacer una idea que tenga que ver con la primera oración. Voy a hacer una pregunta que tenga que ver con la primera oración. Y ahí sí el alumno como que y ya dependiendo del nivel que quiero meterle, le puedo meter pues un nivel complejo, qué sé yo, ¿no? Pero acá es diferente y es sencillo, ¿no? ¿Cuál es la profundidad actual del lago Chad? A ver, chicos, mucha deducción, no hay que hacer, ¿eh? El texto mixto nos presenta una serie de data y la pregunta es, ¿cuál es la profundidad del lago Chad? A ver, empezamos con las evaluaciones orales. 60, profesor. ¿60? ¿Seguro que 60? Menor a ¿Cuál es 10, profesor. Ah, claro. Ahora, ¿me puedes sustentar por qué menor a Porque 10? dice que aproximadamente hoy es aproximadamente igual que hace 1000 después de Cristo. Y si vemos en el gráfico, 1000 después de Cristo estaba menor a 10. Ahora, la pregunta es, ¿eso lo has deducido o está literal? No, está literal porque ahí mismo lo están indicando. No es nada que... Ya, entonces ahí está, pues, ¿no? Obtención de información. Consiste en extraer datos o ideas relevantes que se indican explícitamente en el texto. O sea, o sea, el primer escalón, mucho en el nivel de dificultad, por lo menos para ustedes, no va a haber. Y digo ustedes porque ustedes pues ya están en la universidad, como dice mi madre, ya han pasado por guerra, ya han pasado por una serie de avatares, textos más complejos, etcétera. Pero cuando uno hace una medición para un colegio primaria o uno hace una medición acuérdense que los niveles de analfabetismo se daban sobre todo, bueno, se dan en personas de edad avanzada, no de edad avanzada. Digamos en zonas como en la sierra, en la selva, zonas alejadas, en las cuales, como me enseñaba mi profesor de Derecho, de Historia del Derecho Peruano, donde no hay presencia del Estado, decía, o hay muy poca presencia del Estado. Y ya está. Muy bien. Algo un poco más complejo. Pero ojo, seguimos con obtención de la información. Seguimos en el primer escalón. Albeine, por favor, historia de la Unión Europea. La historia de la Unión Europea, de 1945 a 1959. Europa por la paz, los albores de la cooperación. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con las frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
Ese periodo se caracteriza por la Guerra Fría entre el este y el oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956. El año siguiente, la Unión Soviética toma la delantera en la carrera espacial al lanzar el Sputnik 1, primer satélite artificial. También en 1957 se firmó el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, o por sus siglas CEE, o Mercado Común. Muchas gracias. Entonces, el texto es un poco complejo, ¿no? O sea, no me refiero en la pregunta, sino me refiero en sentido más general, ¿no? O sea, es más estructurado, arroja más datos, hay arte, idea secundaria, ¿no? Eh, que eso hace que el texto sea más rico, ¿no? Y de paso, muchas veces nos resulte más interesante, ¿no? Más interesante. A más información, más interesante. Entonces, aquí tenemos un texto argumentativo, no. Un texto descriptivo, bueno, descripción puede haber por alguna parte, pero predominantemente expositivo. ¿Correcto? A ver, eh, ¿cuál fue la obtención? ¿Cuál fue el objetivo que impulsó la creación de la Unión Europea? A ver, obtención de la información. ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la manita? Dime, dime. Querían acabar con los conflictos que se estaban dando por parte de los países vecinos. Perdón, perdón. Que querían acabar con los conflictos que se estaban dando por parte de los países vecinos. Claro, ¿no? Entonces, eh, la idea, te pregunto de manera, ¿cómo se dice? De manera física, ¿dónde se encontraría la respuesta a la pregunta? ¿En qué parte? En la primera oración que hice con el anhelo de acabar. Entonces, ese era su punto. Listo, entonces leemos esto, ¿no? La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. Ahí termina la primera idea. Acuérdense que tiene que ver mucho con los signos de puntuación. Entonces, los signos de puntuación nos indican cambio de idea. Entonces, uno en un examen, si va a tener una obtención de la información tan sencilla, simplemente subraya, ¿no? No subraya. Y, y ya está. Entonces, sí es cierto, sí es cierto. Esa interrogante se ve resuelta básicamente en esa pregunta, en esa parte del texto. Lo cual, si es que fuera idea principal, que la idea principal eh, tiene que ver con cómo se forjó la historia de la Unión Europea, o el forjamiento de la Unión Europea, de la historia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el tema es la historia de la Unión Europea. Pero ya la idea implica en cómo este se forjó, cómo se fue gestando. Entonces ahí también podríamos determinar que es un texto a nivel reflexivo de contenido, es un texto analizante, porque su contenido medular se encuentra al inicio del texto, como lo dijo su compañero. Ahora, de este punto para abajo es complemento, es decir, es complemento histórico. Y las características de las ideas secundarias es que le dan forma al tema de la idea principal. Entonces le crean todo un suceso para que cobre sentido la idea principal. Pregunto, ¿quién me dice ideas secundarias? Porque hay varias, ¿no? ¿Ideas secundarias?
A ver, hay un montón de ideas secundarias. No podemos ver ideas secundarias ahí. Hay varias ideas secundarias, ¿no? Tratado de Roma, Comunidad Económica Europea. ¿Qué otras ideas secundarias hay? Dime. Dime. Lanza la mano. Profesor, ¿puede ser que el periodo fue durante la Guerra Fría? La Guerra Fría, sí. Y la carrera espacial. O sea, son ideas... a ver, ¿cuál es la característica de la idea secundaria? La característica de la idea secundaria es que la idea secundaria aparece y desaparece. O sea, no hay una continuidad, porque todo el texto gira en torno a una historia. ¿Y esa historia está relacionada con qué? ¿Con la Guerra Fría? No. ¿Esa historia está relacionada con qué? ¿Con el lanzamiento del Sputnik? No. ¿Esa historia está relacionada con qué? ¿Con el Tratado de Roma? No. Con cómo se fue gestando la Unión Europea. Y se fue gestando con el propósito de qué? Con el propósito de unir a los países. A los países. En este caso europeos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya todo lo demás es secundario, ¿no? Ahora, lo bueno de la idea secundaria es que y lo curioso es que esas ideas secundarias en otros textos, ¿ah? Se pueden convertir tranquilamente pues en ideas principales, porque el texto, puede haber un texto que trate sobre la guerra espacial, o el conflicto espacial, o el lanzamiento del Sputnik, o el Tratado de Roma, pero aquí en este texto son ideas secundarias, claramente ideas secundarias. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso es a nivel de obtención de información. A nivel de entendimiento global, claro, pues el entendimiento global tiene que ver con el tema, la historia de la Unión Europea. La idea principal, cómo se fue gestando la Unión Europea para acabar con los conflictos entre países europeos, o entre países del continente. ¿Y cómo fueron esos, qué es lo que se fue gestando durante esa formación? Ideas secundarias, el lanzamiento de Sputnik, digamos, la Guerra Fría, la Comunidad Europea del Carbón, el Mercado Común, etc. Entonces, eso fue gestándolo. Ahora, sobre esto podemos hacer pues interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos unir ideas, ¿no? Unir ideas como Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría, y podemos unir carrera espacial, y podemos decir, se deduce que durante la Guerra Fría hubieron diversos conflictos en diversas situaciones de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una es el desarrollo espacial. Está diciendo que hubo una guerra espacial, una batalla espacial. Esas son interpretaciones que tú haces. Se puede deducir que de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, con el tiempo otros países fueron sumándose a la Unión Europea. ¿Se dan cuenta? Pero eso ya son interpretaciones. Ahora, pasamos a otro nivel.
reflexión. Y la reflexión, acuérdense que tiene que ver pues con conocimiento del mundo, con contraste de ideas de otros textos, etc. Entonces, de repente, a manera de extrapolación, te pueden decir, si la Segunda Guerra Mundial, perdón, si los conflictos en Europa, como la Segunda Guerra Mundial, jamás, como la Segunda y la Primera Guerra Mundial, jamás hubiesen existido, entonces uno dice, bueno, pues si jamás hubiesen existido los conflictos, probablemente no hubiera habido Unión Europea porque se supone que fueron los conflictos que unieron a esos países. Si no hubiera habido, uno puede reflexionar aún más y decir y establecer comparaciones. Si América hubiera hecho una unión americana, entonces uno puede establecer deducciones, ¿no? Tal vez, y si se dan cuenta, ahí uno ya se está saliendo del texto, ¿no? Tal vez no se hubiera podido gestar una Unión Europea, ¿no? Tal vez por los diversos conflictos que tiene América Latina, esa idea no hubiera prosperado. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedes agarrar un texto como este y hacerle preguntas de obtención de información, hacerles preguntas de interpretación, hacer preguntas de sentido global o entendimiento global, hacer preguntas reflexivas. Comprensión global. Comprensión global. ¿Cuál es la finalidad del texto? O sea, ya estamos en el segundo escalón, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del texto? Reconocimiento de la clase de texto, ¿no? Género y de función social. Identificación del propósito específico del autor. ¿Cuál es el tema del texto? ¿No? ¿De qué trata el texto tomando globalmente o sus ideas o sus diferentes partes? Entonces, en comprensión global, como dice la teoría, ya no tanto hay que fijarse en el dato explícito, sino englobarlo. Y ahí tenemos que tener bien claro lo que es tema y lo que es idea principal. Pero recuerden, la idea principal es explicativa y el tema es enunciativo. La idea principal explica el tema solamente enuncia, la idea principal explica. Y ahí tenemos cómo cepillarse los dientes. ¿Quién lee el texto? Ya estamos en el segundo nivel, ¿no? Lea el texto, por favor. Ok. ¿Será verdad que nuestros dientes... ¿cómo cepillarse los dientes? ¿Será verdad que nuestros dientes quedan más limpios si los cepillamos durante más tiempo y con más fuerza? Algunos investigadores británicos responden que no. De hecho, luego de probar diferentes alternativas, ellos encontraron la manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de 2 minutos, sin demasiada fuerza, brinda mejores resultados. Si uno se cepilla demasiado fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías, sin remover los residuos de alimentos ni el sarro. Bente Hassen, una experta en cepillado de dientes, aconseja coger el cepillo de dientes como se coge un lápiz. Comience por un extremo y cepille progresivamente toda la fila, nos dice. Y no olvide la lengua. Ella puede contener una gran cantidad de bacterias que podrían producir mal aliento. Ya está, perfecto. Entonces, antes de entrar a la interpretación, podemos simplemente descansar en el segundo escalón y establecer comprensión global. Y, por ejemplo, el tema es el correcto cepillado de dientes. Es el tema. O sea, si tú crees que el tema es el cepillado de dientes, no hay falta algo. El correcto cepillado de dientes. Entonces, todo esto, profesor, se resume en algo bien sencillo, ¿no? El correcto cepillado de dientes. Ahora, pregunto, se supone que la idea principal es explicativa. Se supone que la idea principal explica el tema. Entonces, díganme ustedes, si el tema es el correcto cepillado de dientes, ¿cuál es la idea principal?
cómo realizar el correcto cepillo de dientes? No, es explicativo, ¿no? Ese es interrogativo. O sea, ustedes tienen que tener como base el tema, y el tema es el correcto cepillado de dientes. Se supone que la idea principal tiene que explicar el correcto cepillado de dientes. Dime. Sería el tiempo y técnica adecuada para cepillarse los dientes. Ya pues, No pero ahí sé. lo dice, ¿no? Ahí te dice líneas generales que hay que hacer. A ver, miren, va así. Dime. Profesor, ¿podría hacer cepillarse algo de 2 minutos sin demasiada fuerza? Ya, eso tiene que ver, eso yo creo que iría en la cola de la idea principal. Entonces, miren, el correcto cepillado de dientes consiste en, o se hace de, y ahí le pones lo que tú dices. Pero falta algo que es importante en el texto, que está en el primer párrafo, en el segundo párrafo y en el último párrafo. A ver, lo que está diciendo mi cursor. ¿Mm? Según diversas investigaciones, el correcto cepillado de dientes se efectúa en 2 minutos y sin aplicarle mucha fuerza, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo explica? La idea principal está explicando el tema, porque el tema solamente es el correcto cepillo de dientes. Y en los distractores te van a poner las investigaciones sobre los dientes, el cuidado de dientes. Esos son los distractores, ¿no? Pero es el correcto cepillado de dientes. ¿Y qué es lo que se explica sobre el correcto cepillado de dientes? Que los investigadores recomiendan sobre el correcto cepillado de dientes que se debe hacer de tal forma, lento, etc. ¿Ya esta es la idea principal? Esa es la idea principal. Te recuerda, ¿no? La idea principal explica el tema. Entonces se supone que yo, en un primer escalón, puedo sacar información del texto y procesarla y responder preguntas de obtención de información sencillas como las que vimos en el Lago Chat y en la historia de la Unión Europea. Y en textos como este también, aparte de obtención de información, puedo sacar el tema en el segundo nivel, ¿no? Obtención de la comprensión global, obtener el tema. Y acuérdense, puede ser el cepillado de dientes, puede ser de la historia de la Unión Europea, puede ser del Lago Chat, puede ser de la teoría de Schopenhauer, puede ser de un montón de cosas. Pero en todos los textos yo puedo hacer obtención de información, comprensión global, interpretación y reflexión, en todos. Y en algunos me va a costar, en otros no me va a costar, en otros van a ser sencillos, etcétera. Pero en todos lo puedo hacer. Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta aquí. Por si acaso,
les llamará la atención que no haya colocado la actividad. Esta semana no es que no haya actividad,